Bueno, estoy aquí con Viviana Badenes, conectada desde Benicàssim, con Félix Castellanos y Manuel Rodríguez, conectados desde Valencia, los dos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Os estamos presentando con motivo de la apertura de una colección nueva en Editorial Simática, que es Cuerpo, Arte y Salud Mental, y ya sois autores de la colección porque habéis participado en la reedición del Cuerpo como Camino, que está próxima a publicación pronto, que ya saldrá. Entonces estoy aquí con tres de los profesionales expertos en diferentes técnicas y disciplinas que han colaborado con esta reedición. Voy a ir presentando uno a uno por orden que han escrito en el libro, y me voy a quedar entonces primero con Viviana. Bueno, estoy aquí con Viviana Badenes. Viviana es titulada en Fisioterapia por la Universidad de Valencia y grado en Fisioterapia, formada en el método Rolfing de integración de la estructura y Rolfing avanzado. Es profesora de movimiento Rolfing, siendo la primera fisioterapeuta de España en formarse en estos métodos. Creadora de su propia metodología llamada inteligencia corporal, y un currículum súper extenso que ya lo podréis leer también en El Cuerpo como Camino, que está en la biografía de todos, más extensa. Y cuéntanos, Viviana, ¿cuál fue tu aporte en El Cuerpo como Camino? Tú has escrito sobre el método Rolfing, inteligencia corporal. Mm. Cuéntanos un poquito a los lectores qué van a encontrar. Bueno, primero agradecerte, ¿no?, esta iniciativa y la invitación. Yo creo que somos muchos autores, pero bueno, que nos compenetramos muy bien y de alguna manera, pues bueno, el cuerpo como camino, creo que una de las cosas más importantes que podemos aportar es que la gente empiece a entender. Yo creo que cuando uno empiece a entender sobre su propio cuerpo, sobre sus propios procesos, sobre los procesos emocionales, en cómo nos movemos, la sintomatología del cuerpo, el contexto en el que aparece. Entonces uno, pues a partir de ahí, bueno, pues puede o cambiar o realmente tomar decisiones de su vida y cómo, bueno, pues en definitiva mejorar, ¿no? Que es lo que pretendemos. Y mi aportación, pues yo vengo del método Rolfing, antes fisioterapeuta. Creo que el ser fisioterapeuta me hizo creer que entendía muchas cosas y bueno, pues estamos hablando hace más de 30 años, ¿no?, de formación y creo que mi proceso personal ha ido muy paralelo y se ha juntado mucho con mi proceso profesional. Entonces, bueno, pues yo recibí el método Rolfing y entonces empecé a entender desde mi propio cuerpo cosas que entendía solamente como una idea mental. A partir de que yo empecé a entender no solamente la parte estructural del método Rolfing, ¿no?, que es una terapia manual, digamos, más parecido a lo que sería una terapia miofascial, pero el entendimiento del Rolfing va mucho más allá que una terapia manual, es una educación del movimiento, es entender cómo nos movemos en un plano que es el plano es estar en la gravedad, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues me empezó a fascinar todo lo que es la parte de movimiento. Si nosotros a través de la terapia manual generamos nuevas opciones, cómo esas opciones de movimiento, cómo esas nuevas selecciones pueden cambiar el gesto y al cambiar el gesto, obviamente, pues puedes cambiar la sintomatología. Y bueno, el cuerpo como un regulador, el cuerpo como el lugar donde ocurre todo, ¿no? El cerebro es parte del cuerpo, ¿no? Parece que el cerebro sea algo diferente al Ujú. cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues fui desarrollando un método de trabajo, de descubrimiento personal a través de las distintas partes del cuerpo y cómo se integran y el significado que cada uno da. Y bueno, pues eso es con lo que estoy trabajando de inteligencia corporal. Primero hago sesiones individuales que se basan principalmente en el método Rolfing y luego, bueno, pues la gente empieza a desarrollar, trabajamos en grupo todo lo que es una metodología de autodescubrimiento, en el que, bueno, pues a partir de ahí uno empieza a entender. Yo creo que cuando uno entiende, tiene más opciones
y toma decisiones desde una parte mucho más reflexiva que la parte impulsiva o la parte del síntoma que nos lleva bueno, pues a estar un poco digamos, a estar un poco reactivos. Vale. Sí, cuando te escuchaba recién pensaba que tu método, ¿no? Inteligencia corporal, y el haber puesto el foco en la sabiduría del cuerpo, ¿no? De alguna forma, Mm. genera en las personas una autonomía creciente, ¿no? Al poder explorar y experimentar a través del movimiento lo que tú manualmente les puedes Ujú, hacer desde el método Rolfi, ujú. y que se genere en ellos esa misma posibilidad, pero autogestionada, bueno, me parece un camino para la gente muy enriquecedor, ¿no? Y un poco es el objetivo, ¿no? En los procesos terapéuticos. Yo como psicóloga más o menos trabajo por esa línea, ¿no? De generar una autonomía creciente donde la persona se dé cuenta de los recursos propios que tiene, Claro, ¿no? Y claro. bueno, y tu método creo que también apunta a algo similar, ¿no? Que la persona pueda generar sus propios patrones saludables por haberlos explorado, ¿no? Por haberlos explorado. Claro, el movimiento, somos movimiento, ¿no? Somos procesos en movimiento, el movimiento es cultura, el movimiento es expresión, el movimiento es emoción. Y bueno, pues la cosa es que venimos de un aprendizaje muy mecanicista y un aprendizaje totalmente dualista, ¿no? De la separación cuerpo-mente. Creo que ahora la neurociencia está apostando por recoger la información de otras partes del cuerpo y cómo el cerebro las procesa y cómo esto, bueno, pues tiene un significado para cada uno de nosotros en el contexto en el que vivimos, con el bagaje que vivimos y con la genética y con el lugar donde nos desarrollamos, ¿no? Y creo que para mí es fascinante, creo que la inteligencia corporal es algo que nos viene de serie y que desde un lugar donde el ser humano puede desarrollar todo ese potencial que trae, pues bueno, pues ahí lo ves, ¿no? Cuando vas a África, ¿no? Es esa inteligencia del cuerpo, esa forma Y de tú que viajas muchísimo, Viviana, y haces fuerza, esa experiencias. fuerza, ¿no? Entonces, para mí es un espectáculo caminar por la calle, ¿no? Sentir cómo realmente esa inteligencia está en el cuerpo. Y por eso lo he llamado inteligencia corporal. No he querido llamarlo ningún método, ningún nombre, Sí. Ujú. creo un genérico, porque creo que tenemos que volver a esa parte que realmente tenemos y que todos siempre estamos buscando. Ese regreso al cuerpo, ese camino del cuerpo, como tú dices, que cada uno lo abordamos, ¿no? Como mejor sabemos, ¿no? Yo Sí, entiendo porque es mucho. muy personal, ¿no? El camino del cuerpo, digamos que no hay uno solo, que cada uno lo Mm, va construyendo, ¿no? Y el aporte de cada uno de vosotros, bueno, abre un abanico de posibilidades que la gente puede optar de acuerdo a su historia, sus necesidades personales, sus gustos, ¿no? mm. Y preferencias, que no hay Y su, una sola su patología. Yo trabajo mucho con pacientes, ¿no? El hecho compatibilidad. de ser fisioterapeuta, ¿no? Y me ha hecho el poder desarrollar este trabajo para que funcione y funciona en personas con patología, ¿no? Que es algo bueno, pues que muchas veces pues, Es nos terapeuta. asusta, ¿no? Mm. Bueno, ¿y tienes pensado algún texto personal para incorporar en la colección Cuerpo, Arte y Salud Mental? ¿Tienes pensado alguna idea? ¿Algún Bueno, deseo? pues yo creo, a ver, yo tengo por ahí un librito que he ido recopilando de, pues bueno, de artículos, de ejercicios, de guiones, de experiencias que he ido dando a mis pacientes a lo largo de los años y de momento me he encontrado, pues casi podría ser un libro, ¿no? Entonces, si me pongo a darle forma a- Ahí tienes todo el material, solo ahí me gustaría, ahí me falta gustaría. Si hay con interés, me tiempo. gustaría terminarlo. Mm. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Gracias por el esfuerzo de estar aquí y muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Bueno, estoy aquí con Félix Castellanos, es profesor de Tai Chi y Qigong por el Instituto Nacional Chino de Investigación de Medicina Tradicional y Wushu, Instituto Internacional de Qigong, Federación Valenciana de Judo y Deportes Asociados, Wushu y Tai Chi. Cursos formativos en la Universidad de Educación Física de Pekín,
departamento de Wushu Tai Chi, director de la escuela Tan Tien en Valencia, de aquí a España. Y bueno, en el libro del cuerpo como camino, Félix, con siendo experto en estas disciplinas tan milenarias, escribe sobre el Qigong y el Tai Chi Chuan en el cuerpo como camino. Cuéntanos, Félix, gracias por conectarte. Cuéntanos cuál fue tu aportación al libro, al cuerpo como camino. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, pues este libro ya me sorprende con el propio nombre, ya me ha tocado el corazón, porque el cuerpo, y entendemos el cuerpo consciente, es objeto de mi práctica camino, esa palabra, bueno, se traduce en chino como Tao, también es el sentido, el significado, el cuerpo como significado también, ¿no? Sería otra forma de entenderlo. Entonces, encuentro que en este libro se proponen diferentes prácticas, técnicas o disciplinas que, bueno, entiendo que cuando uno va a terapia de psicológica o los propios psicoterapeutas o psicólogas hacen su trabajo, pero la persona luego pasa mucho tiempo por ahí que bueno, pues podría hacer algo que le complementara. Entonces, el hecho de que los psicólogos conozcan diferentes técnicas y, bueno, aunque sean muy buenas, también tiene que ver el hecho, cada una buena en sí, de que a una persona le vaya o no le vaya. Entonces, tener esta colección me parece algo formidable. Genial. Y si quieres, hablo de lo mío. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Aquí estamos Lo que ha para aportado. escucharte a ti, lo que has aportado, claro. Bien, pues en mi texto aparece el Tai Chi y el Qigong, que comparten muchos principios, principios sobre la energía. Voy a explicar un poquito todo lo que los une. En principio, el Qigong y el Tai Chi son técnicas muy antiguas, tradicionales chinas, y cada vez que leo en el libro El cuerpo como camino las otras técnicas o disciplinas, o cada vez que he hecho alguna formación en ellas, encuentro que hay algo común. Por lo tanto, me parece que el Qigong es una fuente de movimiento consciente, de autoconocimiento, y, por ejemplo, la palabra song es la clave del Qigong y del Tai Chi. Song quiere decir relajación activa, como una inteligencia. Hay una palabra que creo que es muy parecida, eutonía, significa algo parecido, El con... tono justo. El sí, tono el tono justo. justo, bien, pues más o menos song es la relajación activa, es decir, cómo estar de la manera más económica en cada postura, en cada movimiento. Circunstancia, ¿no? También. Frente a cada Claro, circunstancia. desde esta perspectiva cuerpo-mente, esto no solo implica una forma de colocarse en el espacio con la gravedad o de moverse en el espacio de una forma cómoda y fluida, sino que también requiere un estado interior, un modelo interno, es decir, que trabajamos también los aspectos mentales, los aspectos de la atención, los aspectos de la intención y, por supuesto, como nexo de unión, la respiración. La respiración es pura energía. Tú fíjate que para nosotros respirar es tomar aire. Sin embargo, desde esta perspectiva, que bueno, que no es poco, vivimos porque respiramos, entre otras cosas, pero desde esta perspectiva respiramos chi, respiramos energía vital, con lo cual tiene mayor significado. No es lo mismo ponerse a meditar sintiendo el roce del aire, la tensión, lo cual es algo ya bastante transformador, sino que además le damos un significado al aire que respiramos. Nos llena de energía al inspirar, nueva vital, y cuando exhalamos soltamos la energía residual. Con ella soltamos tensiones físicas, pensamientos, emociones o percepciones que no están incluidas en el tipo de ejercicio que estamos buscando.
Así trabajamos con diferentes métodos, pero el método principal es el de las 3 regulaciones. Aprender, las 3 regulaciones son cuerpo, respiración y mente. En el libro tú las explicas Sí, detalladamente y maravillosamente. Realmente cada texto sí, no es muy largo, pero habéis sintetizado en esta aportación al libro de una manera maravillosa y además el lector realmente va a poder comprender, ¿no? Es como que iluminas, yo creo que iluminas el significado de estas metodologías y prácticas y el lector va a estar realmente, va a poder empaparse de eso. Pero además, Félix, nos aportas un código QR con una práctica o dos, creo que dos, que has preparado especialmente para la revisión del cuerpo como camino. Entonces, los lectores van a poder ahí directamente acceder a tu propia práctica, ¿no? Qué mejor que experimentar lo que estás diciendo que siguiéndote a ti, ¿no? Así que muchísimas gracias por ese aporte, porque enriquece muchísimo también tu propio texto, ¿no? Con la práctica en sí misma. muy Eh, bien, muchas gracias, no, Laura. muchísimas Sí, gracias a ti, Félix. y espero que sigáis este libro y el vídeo. El vídeo es el que practicando es cuando Ujú. uno verdaderamente va a llegar Te va a a los entender, no va a beneficios. comprender. Y además Sí. te pueden encontrar a ti en tu propia Mm, escuela. Yo creo que esos vídeos que has aportado pueden despertar en la persona esa chispa, ¿no? Y primero saber de qué se trata. Hay gente que realmente nunca ha experimentado estas técnicas. Entonces, es la sí. oportunidad para probar y ver qué le pasa y si realmente se genera dentro un interés y una Sí. chispa, te pueden buscar y acceder a tus clases, ¿no? Que son Sí, maravillosas. nosotros, bueno, pues también nos hemos transformado a lo largo del tiempo, porque aunque es una disciplina ortodoxa y tradicional, pues estamos bebiendo de las fuentes de neurociencia, psicología, filosofía, arte, expresión, de todo. Y para mí es muy importante en la docencia reclutar a todo el mundo. O sea, yo sé que el tai chi es difícil, pero hay métodos, hay formas de que la persona Ujú. no se frustre o se frustre lo Lo mínimo. mínimo y Trabajar la que, memoria. Mm, claro, y bueno, y todas las aplicaciones que puede tener terapéuticas inclusive. Así que, sí, bueno, ya vamos a seguir pues, conversando. Esto sigue, esto comenzó y se va a ir expandiendo y esperemos que en la colección Cuerpo, y Salud Mental, en algún momento, haya alguna obra tuya también. Te lo dejo ahí. qué bueno. Mucho Gracias. ánimo. Bueno, estoy aquí con Manuel Rodríguez Salvador. Es practicante de meditación desde el 2010, habiendo profundizado principalmente en Tai Chi, Qigong y meditación taoísta. Es máster en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza, instructor de Tai Chi y Qigong por la Escuela Tantien. Está graduado en Medicina China por la Escuela Europea de Acupuntura y MTC, también diplomado en Turismo por la Universidad de Valencia y ha participado en cursos y retiros dirigidos por maestros y maestras de diferentes tradiciones contemplativas. Desde el 2012 dirige clases semanales, cursos y talleres puntuales en diferentes grupos y asociaciones. Pero ¿cuándo has tenido tiempo de estudiar tantas cosas, Manuel, que eres muy joven? Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Manuel, has escrito en la revisión del cuerpo como camino sobre mindfulness, meditación y cuerpo y sobre tu enfoque de bueno, de estas disciplinas y un poco la diferencia entre unas y otras. Cuéntanos cuál fue tu aporte al libro. Sí, bueno, en primer lugar, Laura, muchas gracias por invitarme a participar en la reedición. Además, leí el libro en 2016, se publicó, creo, ¿Cuándo se publicó? Sí, sí. sí, sí, como las 2 semanas o así. Lo Wow. leí y bueno, la verdad es que fue un aporte que me pareció muy interesante y muy necesario, ¿no? El aporte también del cuerpo como camino, como dice el título.
y también el presentar diferentes técnicas, ¿no? Psicocorporales que creo que también aportan a la psicología y son pues técnicas que están ahí y que, como se comentaba antes, ¿no? Pues que igual pueden ir para unas personas, pueden ir para otras y que además tienen muchas cosas en común. Eso me sorprendió bastante. Y bueno, el aporte que hago a la revisión va un poco encaminada al tema de mindfulness en relación con la meditación y con el cuerpo. Considero que el cuerpo ha sido quizá uno de los grandes olvidados en Occidente y creo que también desde la psicología, ¿no? Y bueno, creo que de hecho, en mindfulness, el cuerpo, la conciencia corporal, la interocepción, la propiocepción, es uno de los mecanismos de acción principales. Es importante el trabajo corporal también desde la práctica meditativa, desde la atención consciente. Y bueno, de eso aparte del libro, de introducir la parte somática a la práctica meditativa, eh, sabiendo como que hay patrones, ¿no? Mentales que vienen dados por las experiencias de la vida y que estos patrones tienen una huella, se expresan y quedan grabados de alguna forma en el cuerpo. Y bueno, pues la importancia, ¿no? De trabajar no solamente mente-mente, sino trabajar mente-cuerpo y cuerpo-mente, ¿no? Los dos, De las arriba abajo y direcciones. de abajo arriba. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues abordar desde la mente, con muchas técnicas que todos conocemos, y también desde el cuerpo, pues identificando estos patrones y con las características de la atención consciente, de mindfulness, ¿no? Sin juzgar, sin criticar, con aceptación, con mucho cariño, con mucha autocompasión, e incluso yo creo que comprendiendo, integrando. Y solo desde ahí quizás se puede soltar, se puede liberar, se puede cambiar. Si es que a veces, porque estamos a veces muy obcecados, ¿no? Hay que cambiar y quizá no hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Hay que Hay que estar acomodar las en la propia distintas. experiencia. Y Sí, también sí, la experiencia. nos hablabas, Manuel, de como una especie de peligro de esta cosa del mindfulness un poco, o la meditación un poco edulcorada, ¿no? Ujú. Lo comparas con Sí, algo del Mac, ¿no? En el mindfulness, sí, 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 Mac porque creo que Mindfulness. sí, también hablo de eso en mi aportación. Creo que es importante dotar a mindfulness de un contexto ético, porque sí que es cierto que, bueno, que puede ser utilizado como técnica con un fin instrumental, que puede ser muy beneficioso para muchas personas, por supuesto, pero creo que mindfulness tiene que ir un poco más allá. Eh, para mí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia meditando, ¿no? Es un estilo de vida. Yo creo que es una herramienta que es transformadora de la sociedad a nivel cultural, social, incluso político, me atrevo a decir, creo que también. Y, y bueno, yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Como decía un profesor que tuve, creo que mindfulness al final tiene que ser una forma para que cada persona saque la mejor versión de sí misma y al final eso genera menos sufrimiento en ti mismo y En la también en los que sociedad. te rodean, en la sociedad, exactamente. Y no, claro, que no sea una moda, ¿no? Por Ujú, ese símil del Mac, ¿no? Que no se transforme en un modo de consumo más, ¿no? Y ujú. algo más a que agrego algo que tengo que hacer, sino que sea, Sí, bueno, un desarrollo interior que permita que el estilo de vida vaya por exactamente. ese lado. Ujú. Exactamente, sí, al final es no solamente, de hecho hago esa diferenciación también, ¿no? No solamente una técnica, la meditación, sino que al final es un rasgo que tenemos todas las personas y que podemos entrenar más o menos. Así que, y que además todas las técnicas que están en el libro lo poseen, ¿no? Poseen esta capacidad de atender y de comprender somáticamente lo que está sucediendo. Sí, el mindfulness aporta un poco esa visión del estar plenamente presente, ¿no? Con lo que está Ujú, sucediendo y sobre todo sin juzgar, ¿no? Sin ujú, calificar, sin poner
Esto yo creo que genera, por lo menos en los procesos psicoterapéuticos, que bueno, es mi trabajo, la posibilidad de verse a uno mismo de otra manera, ¿no? Y al haber experimentado a través del movimiento, ¿no? Como un proceso que se transforma, que transforma lo mental tal vez en un proceso de movimiento, ¿no? Y que la energía fluya de otra manera, provoca un autoaprendizaje muy interesante en la persona. Entonces, esta diferenciación que has aportado al libro a mí me pareció sumamente interesante para que no se transforme en una moda más, ¿no? Tú, que has enriquecido muchísimo al texto original, en donde yo mencionaba el mindfulness, con los puntos estos muy, muy básicos, y se ha enriquecido muchísimo con tu aporte. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Viviana Badenes, a Félix Castellanos y a Manuel Rodríguez. Espero veros pronto. Gracias. Gracias.